anuncio nacional de cómo sigue la cuarentena en nuestro país, cómo son las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19, contaron con un video con una voz en off de una locutora llamando a la población, invitándola a la responsabilidad social, pidiéndole que se cumplan con los requisitos que se venían manteniendo hasta ahora y en algún punto también dando la información de que el COVID-19 aumentó muchísimo en el porcentaje a nivel nacional, que se desparramó en el resto de las provincias. Hasta el momento nada que no se haya dicho en ninguno de los noticieros, en ninguna de las pantallas, en ninguno de los informativos de todos estos últimos días. El presidente no apareció. El presidente no le habló a la población. El área metropolitana de Buenos Aires se conoce que tiene una meseta con altos números de contagios, pero que se mantiene y esperan que tienda a la baja cada día que va pasando. Sin embargo, hay provincias como Santa Fe que siguen registrando más de 1000 casos diarios. O sea, la situación es la más compleja desde el inicio de la pandemia en todo el país. Pero el presidente no tuvo un anuncio preocupándose por el resto de las provincias. ¿Dónde quedó el federalismo? Ya estamos con todo el equipo de Hoy Nos Toca, Hoy nos toca de viernes, último día de la semana, anuncio de la extensión de la cuarentena hasta el 11 de octubre. Veníamos comentando, ¿no?, que a nivel federal no se conoció entonces cómo se fue dando el anuncio para la preocupación que representan muchas de las provincias. Con un dato más que les agrego, muchas de las provincias de nuestro país tienen un sistema sanitario realmente comprometido en algún punto. Tampoco hubo referencia del presidente con respecto a eso. Y además de preguntarles qué les pasó al ver el video donde no aparece el federalismo, me gustaría también arrancar por algo que venimos mencionando bastante, que es a nivel comunicación, ¿no? Que el presidente en el momento más importante de la pandemia en la Argentina, después de haber protagonizado muchísimos anuncios con la preocupación, la gravedad, haciendo énfasis en la situación mundial y demás, no haya aparecido en el día de hoy, ¿no les resultó inquietante? Creo que con el viento a favor, o sea, con la aprobación de la opinión pública, es más fácil aparecer y dar la cara, y cuando se te da vuelta la opinión pública es más complicado. Y respecto a lo del federalismo, quedó sobre la mesa algo que ocurre desde hace mucho tiempo. El Congreso le delegó al presidente ciertas facultades y el presidente se las delegó al jefe de gabinete. Hoy un pueblo perdido en Catamarca, si quiere abrir o no un comercio, le tiene que pedir permiso a Santiago Cafiero. O sea, la Argentina, en lo que tiene que ver con la autonomía, ni hablemos de la coparticipación, pero lo que tiene que ver con el resto de las autonomías, desapareció hace meses por una emergencia, pero desapareció hace meses. Repito, un pueblo perdido en Catamarca tiene que pedirle permiso al jefe de gabinete de la Nación si puede o no puede flexibilizar determinados aspectos de su propia comuna. Claro. A mí me resultó una situación de ombliguismo del área metropolitana, ¿no? Como de atención solamente ahí. Lo que pasa que ya la política sanitaria no es rentable políticamente, esa es la realidad. Ya no lo había sido la última vez cuando el presidente apareció en un video grabado y la realidad es que no, con 205 días de cuarentena. Hoy fueron anunciados 613.658 contagios y ya vamos por 12.656 muertes. Si uno piensa que estamos atravesando el pico que nunca termina de llegar, hay que pensar que esas muertes muy probablemente, lo dicen los expertos, lo que pasa que no quieren ser pájaros de mal agüero, si durante toda la subida hasta el pico se murieron 12.000 personas, la bajada es probable que haya más muertes también, no es que llegamos al pico y no hay más muertes, con lo cual el único gráfico que el presidente mostró hoy, no el presidente, pero que podía mostrar, es todavía el de que Argentina está bajo en cantidad de muertes, pero el número de contagios, según la Universidad de Hopkins, estamos entre los 10 países del mundo con más contagios, con lo cual se le acabaron las filminas para mostrar. Igual si lo llevas a muertos por millón, estamos al horno.
No, pero igualmente Bueno. el nivel de contagios, esta semana estuvimos hablando con el doctor Cingolani en los Estados Unidos y lo que decía era eso, que el nivel de contagios siempre era alto y en todas partes del mundo estaba siendo alto, pero ya no tenía la letalidad que tenía en Europa al principio de la pandemia. Pero lo que dice Gise en algún punto me resulta muy interesante de el pico. Ella menciona el pico, ¿no? El pico quizás lo estamos atravesando, ya lo atravesamos en el área metropolitana, pero Claro. en Santa Fe, acá que tenemos un oriundo de Santa Fe. El pico está ahora y no se sabe si se alcanzó el pico o si va a seguir subiendo. Entonces, en algún punto inquieta que el presidente no haya hablado a la nación. Así es. Me parece una pieza de comunicación limitada. Sí, me parece que tiene que ver también con, como decían mis compañeros, básicamente ya no es rentable hablar del tema cuando los números te juegan en contra y obviamente el presidente desde hace más de un mes trata de imponer una agenda diferente. De hecho, todos los días está en algún acto presentando o anunciando algún tipo de inversión, tratando de demostrar que la Argentina tiene algunos temas que van más allá de la pandemia, a pesar de que estamos en el peor momento y sobre todo en el interior, como vos mencionabas. Pero entonces yo te pregunto, la situación al principio, donde la preocupación del presidente era ardua, donde se mostraba incluso en videoconferencia con los gobernadores, ¿sí era rentable políticamente y no era la preocupación sanitaria? Bueno, son políticos. Yo no ¿No? espero demasiado Claro. de ellos, así que Bueno, no lo te mismo puedo dar lo mismo te pasa con una el tema, explicación. Diana, lo mismo Pero- te pasa con el tema de las clases. O sea, los gremios docentes se oponen a dar clases en las Sí. plazas y cuando tienen que hacer protestas, las clases las dan en las plazas. O sea, lo recordamos todos. Cada vez que un gremio docente quiere protestar por un recorte de presupuesto porque no alcanza los salarios, ¿qué hacen? Dan clases públicas en las plazas. Y Incluso, ahora resulta que es contraproducente dar clases públicas en las plazas, porque es denigrar a los alumnos. ¿Cómo es? ¿Los denigro cuando voy a protestar? ¿No los denigro cuando lleva un año perdido? O sea, la doble vara, ¿no? más que doble vara es doble moral directamente, ¿no? O sea, es siempre lo que a mí me conviene y punto. Y el de al lado y que se arregle solo. Estaba revisando incluso una de las herramientas que utiliza el presidente mucho, que es una red social que se llama Twitter. Esa red social, él realiza comunicaciones y no tampoco dio alguna manifestación de preocupación de algunas provincias o mínimamente decir, hablé con el gobernador de Santa Fe, estamos preocupados, siguiendo qué es lo que sucede y demás. Para vos es solamente Sí, rédito evidentemente político. no quiere pagar más costos políticos, ¿no? Y de hecho el video dice que se delega la responsabilidad a los distritos, a las provincias y dan consejos sobre seguir cuidándonos y el protocolo, pero está claro que... Qué bueno que nos cuente que las provincias tienen su autonomía. Claro, bueno, pero está claro que los números no son los que se esperaba. Obviamente todavía seguimos teniendo bajas muertes. Depende también, viste, cómo se cuente, Sí, cómo no. se mire, pero ya tenemos muchísimos casos y seguimos en cuarentena porque aunque en el video hablen de vamos a continuar las medidas de cuidado hasta el 11 de octubre, la realidad es que no hay clases, las fronteras están cerradas, van a volver los vuelos en octubre, pero hay 10 provincias, dice Lamens, ya habló con los medios, que no quieren recibir justamente porque ahora el número de contagios tan altos de 11.000 que tenemos diarios, el 50% sucede en las provincias. Cambió la ecuación, como explicó el presidente. Antes, en mayo era la ecuación 7,93. En el AMBA 93, 7 en las provincias. Y ahora estamos 50-50 Ahora, prácticamente. fíjate algo, Gise, la ciudad de Buenos Aires, que no lo inventó, lo copió de las grandes ciudades del mundo. Cada vez que viene alguien de afuera, ¿qué hace? A un hotel, 14 días. Una semana. Si en una semana no tuvo síntomas, a casa. Si más o menos, 14 días. Las provincias no tienen hoteles, Igual, está, chicos, está hay una reventado realidad. el sistema Hay una hotelero, realidad está que uno no iba a reventado, poder necesitan. ser más fuerte o más inteligente que el virus. El virus se comprobó que tiene una alta capacidad de contagio y una rapidez de contagio total. Era más que esperable que se desparrame por Está el bien, pero resto yo del hablo de país. la falta de aprendizaje de los modelos que relativamente funcionan. Si en una ciudad con 3 millones de habitantes lograste un amesetamiento, no podés copiar el modelo. Pero básicamente, claro, el tema es que es verdad, es una pandemia y no podemos tapar el sol con la mano. Es obvio que la gente se va a contagiar, incluso se contagia gente que se cuida y dice, ¿cómo me Claro. contagié? Y gente que a lo mejor no se está cuidando tanto no se contagia. Es una pandemia. Ahora, cada gobierno decide cómo enfrentar esa pandemia, ¿no? Estableciendo cuarentenas. Por eso se ha criticado tanto a Bolsonaro, se ha criticado tanto a Trump. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, una de las cosas que está haciendo, a diferencia de las provincias y otras provincias, es que hoy lo explicó Larreta, claramente.
Testeos no solo a los que están infectados, sino a sus convivientes, a los casos cercanos, una vez por semana al personal de salud, aunque no tenga síntomas, a los geriátricos. Eso no se está haciendo. El programa de detectar funcionó, al menos pero a nivel en la nación suspendieron los testeos de las personas que no tienen síntomas. Claro, de los contactos estrechos. Claro, de los contactos estrechos. Ahora, ¿se los aísla, se los sigue? Porque eso es lo que pudo controlar el gobierno porteño y tener 1.100 casos desde hace 10 semanas. Sí, Quirós dijo hoy entre ahí, 1.000 y 1.300 casos desde hace 10 semanas. Sí, me quiero quedar en la ciudad. Dale. Porque una de las cosas en las que hizo énfasis Larreta es en la educación. Sí. Esto va a seguir la semana que viene con reuniones a nivel nacional. Sí, el lunes hay una reunión con los ministros del área, Sol Acuña y Nicolás Trota, y veremos qué pasa, porque la verdad es que la ciudad lo que está haciendo ante la negativa de la nación, sobre todo los gremios, ¿no? Como decía Nico. Ahora ya hay un gremio que yo ahora no me acuerdo cuál es, un gremio que está diciendo sí, aceptemos, pero Cetera no quiere, que es el que tiene más peso y más poder. Entonces, aunque la nación tenga indicios y quiera aflojar, porque se están generando, digamos, siempre alternativas para cuidar, y por eso afuera, como decía Nicolás, el tema me parece que tiene que ver con los gremios. Si Cetera no quiere, va a ser con la complicado. que se encuentra en la Argentina con realmente la educación. Lo que hace Horacio Rodríguez Larreta dijo hoy, la educación es prioritaria en nuestro país y por eso buscaban en algún punto diferentes alternativas. Pero lo cierto es que si uno también mira a Europa, los rebrotes de Europa coincidieron con el inicio de las clases. Entonces, hay ahí también mucha información para analizar en el día de hoy. Lo que pasa es que nuestra sociedad tiene chiquitos que no pueden perder el vínculo con la comunidad educativa porque va más allá de aprender a sumar, a restar y demás. Y también porque se relajaron, Diana, porque no usaban, ¿viste? Vos veías en España o en Italia y la gente no andaba con barbijos por la calle. Digamos, nosotros dentro de todo en la ciudad, claro, en la ciudad dentro de todo lo ves. Quizá hay gente que no cumple cuando va a un bar, viste, y se lo saca y está con alguien al lado, bueno, pero como vos decís que hay que comer y ponerse el barbijo de nuevo. Ese es el tema, no relajarse. Tanta dinámica del coronavirus en todo el mundo trae esta incertidumbre que no se sabe qué es lo que va a suceder. Y una de las cosas que también provocó demasiada incógnita, que más de uno habrá querido ser mosquito, es la reunión, esos minutos que tuvieron el presidente Alberto Fernández con Horacio Rodríguez Larreta en el día de ayer en Olivos. Los dos a solas, sin nadie. Gise, ayer nos anticipaste en algún punto más o menos de qué se trataba la reunión, pero lo que nos llamaba hoy la atención, que pasaban las horas y no se filtraba nada tampoco. No, anoche antes de salir al aire, pudimos confirmar que efectivamente, a mí me dijeron que fue una reunión de 15 minutos cara a cara, después que se fue Kicillof, cuando estuvieron juntos. Lo que a mí me contaron entre anoche, que lo adelantamos y hoy, es que se habló obviamente de la coparticipación. Rodríguez Larreta factura pasó, porque está muy enojado con la situación y su factura pasó, pero como es un hombre pragmático, ¿no? Ya lo hemos visto, acordaron o dijeron, bueno, a ver, tratemos de que esto no se vaya de madres, que no genere todavía una mayor tensión, porque lo que piensan en la ciudad es que si siguen los ataques a Rodríguez Larreta, por ahora lo beneficiaron, ¿no? Porque lo posicionaron, lo subieron al ring, está midiendo muy bien en las encuestas, pero no saben, faltan 3 años para las elecciones presidenciales, con lo cual, si siguen este tipo de ataques y le siguen tirando ahí al tronco o a los pies, es obvio que eso, dicen, no va a ser beneficiario para nadie, con lo cual no se habló, también me habían dicho, de compensar, porque todos pensábamos, bueno, Rodríguez Larreta le ha dicho, no te preocupes que lo vamos a solucionar, ¿te acordás? Lo dijo públicamente, le mandó ese mensaje. Y después entró un proyecto en el Congreso. Claro, pero todos pensaban que, bueno, ¿qué le va a dar a cambio? Le quita por acá, pero ¿qué le da? ¿El puerto? ¿Qué era lo que se venía hablando hasta el inicio de la pandemia? Le traspasa el puerto, le da subsidios al transporte. Horacio Rodríguez Larreta fue en algún punto, sin presentarse ante la Corte todavía, a tener esta charla, conversación con el presidente, con alguna especie de esperanza de negociación. Sí, no, igual le avisó que iba a presentar a la Corte y de hecho iba a ser un día anterior, pero lo que evaluaron es lo siguiente.
Si nosotros vamos a la corte, pero después se muestra la foto de que nos juntamos, podemos parecer como que reculamos. Entonces, demoremos la presentación en la corte, avisamos, le digo, lo vamos a presentar, y después de la foto esta de los tres, Larreta igual dijo, yo sigo con el reclamo. Lucas Romero es politólogo y es director de la consultora Sinopsis. Lucas, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? En algún punto nos gustaría tu análisis general sobre esta reunión a solas entre el presidente y el jefe de gobierno porteño, donde no trascendió prácticamente nada de lo que sucedió allí. Sí, creo que hay cuestiones que están vinculadas a las propias gestiones. Digo, en primer lugar, mencionar que no son dos pares, no son dos figuras políticas relevantes, probablemente las dos figuras con mejor imagen pública de las dos coaliciones más importantes. Ahora, no son pares uno con otro, ¿no? La relación de dependencia de Horacio Rodríguez Larreta con el gobierno nacional marca ciertos condicionamientos, ¿no? Y yo creo que ahí me parece que es demasiado temprano para que Horacio Rodríguez Larreta tenga una relación conflictiva con el gobierno nacional, con lo cual eso ya es un primer condicionante de esa relación. El segundo componente de esa relación es más el político estratégico. Y ya no, Horacio Rodríguez Larreta no esconde sus intenciones de ser un protagonista de lo que venga en materia política, y creo que Horacio Rodríguez Larreta está entendiendo que la clave para el crecimiento de las posibilidades de su espacio político están en el centro. Lo hemos hablado incluso en alguna oportunidad con ustedes, ¿no? El sistema de incentivos que está presentando el escenario político está definiendo que la estrategia dominante es la moderación. ¿Por qué? Porque las dos coaliciones más importantes que hoy están, presentes en el escenario político no pueden crecer hacia los extremos. El Frente de Todos no va a crecer robándole votos a la izquierda. Ni Juntos por el Cambio va a crecer robándole algo del 3% que sacó Gómez Centurión o José Luis Espare. La forma en que esas dos coaliciones tienen de imponerse a la otra es ganando el centro. Y eso es lo que Rodríguez Larreta está logrando frente a Alberto Fernández. Alberto Fernández, por decisiones y por acciones, ha perdido ese centro de la escena, y creo que hoy está intentando que el propio Rodríguez Larreta lo pierda. Bueno, Rodríguez Larreta, creo, está tratando de tener ese equilibrio entre dar una respuesta frente a lo que considera una decisión que lo perjudica en su gestión, pero de no perder el centro, de no perder, esa representación del diálogo que ha venido teniendo, porque eso le ha permitido ampliar su base de simpatías y tener los valores de imagen pública que estamos viendo en él, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo estás, Lucas? Hay una sensación también casi generalizada que es muy difícil seguir manteniendo el diálogo cuando la imagen pública que trascendió de la decisión presidencial es te saco esto para solucionar un problema al otro. O sea, ¿cuál es el precio que está pagando Horacio Rodríguez Larreta para mantener ese centro? En los números es alto, pero ¿cuál es el precio que podría llegar a pagar por mantener ese centro en una política que lleva años polarizada? Sí, a ver, yo creo que ahí, insisto, el condicionante quizás más fuerte que tiene Rodríguez Larreta es su nivel de dependencia de una relación, amigable con el gobierno nacional que no le perjudique la gestión. Es cierto, vos me dirás, se la está perjudicando. Ahora, también en ese punto, y de vuelta vuelvo a esta estrategia, si Rodríguez Larreta, levanta la invitación que le está proponiendo Alberto Fernández y sale a confrontar, probablemente el gobierno nacional haya logrado, lo que yo llamo desmoderarlo a Rodríguez Larreta. Y en esa desmoderación de Rodríguez Larreta, lo que el gobierno nacional estaría logrando es asimilarlo a las posiciones más radicales de algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, y en particular de Mauricio Macri, que hoy tienen un nivel de imagen negativa tan alta que no están pudiendo, traducir ese liderazgo confrontativo con el gobierno nacional en simpatía y en poder electoral, en intención de voto, ¿no? Este es el desfiladero por el que transita Rodríguez Larreta. Necesita, manifestar una decisión de mostrar firmeza frente a lo que considera un avasallamiento, si se quiere,
de los recursos de sus representados, de los porteños, pero también debe impedir que esta situación lo lleve a mimetizarse con aquellos dirigentes que hoy no están teniendo la capacidad de ampliar la base de simpatías de Juntos por el Cambio y transformar ese espacio en un espacio competitivo. Hoy Macri no está en condiciones de liderar ese espacio. Hoy Macri no puede liderar ese espacio porque tiene el pasado de su gestión que lo condena, pero además tiene niveles de imagen negativa muy altos, niveles de rechazo muy altos en la sociedad. Entonces, ese es el desfiladero. Cómo mostrar firmeza sin mostrar una postura combativa que lo asimile o lo asemeje a aquellas figuras que están generando tanto rechazo dentro del propio espacio de Juntos por el Cambio. Ahora, en algún punto a nivel nacional Larreta ha tenido una imagen muy positiva en los últimos meses y se ha hecho conocido. Muchas de las encuestas lo reflejan, incluso la de la consultora Sinopsis que vos dirigís. Esto, ¿cómo hace para mantenerlo de acá a 3 años que hay elecciones? Bueno, yo creo que el discurso de él el día posterior al anuncio de la quita de aquel punto de coparticipación, me parece que fue un discurso que logró en algún punto ese equilibrio, ¿no? Porque él dijo, vamos a reclamar, consideramos esto injusto, lo puso en el marco de la pandemia, es una decisión que le quita recursos a la ciudad en un contexto muy particular. Hoy lo remarcó 2 veces también en la conferencia. Pero en el mismo momento dijo, vamos a seguir apostando al diálogo. Entonces, creo que ese es el camino, porque, digamos, las decisiones del rival, cuando digo rival lo digo en el mejor de los sentidos, el rival político electoral, las decisiones tienen un objetivo estratégico, y el objetivo es efectivamente correrlo a Rodríguez Larreta de ese centro. Yo interpreto que probablemente muchos votantes de Juntos por el Cambio, que están, digamos, muy enojados con lo que está haciendo el gobierno, le van a reclamar a Rodríguez Larreta una posición más firme, más virulenta, más confrontativa. Ahora, esos votantes no son los que le van a permitir a Larreta ganar la elección el año pasado o eventualmente ser protagonista en el 2023. Los que le van a permitir a Larreta ser protagonista son los que están en el medio. Claro. Y esos probablemente son los que están pidiendo a los dirigentes políticos que no se peleen. Esos votantes está tratando de seducir Larreta. A esos votantes que probablemente Alberto Fernández ya los viene perdiendo, porque, digamos, la asimilación de la figura de Alberto Fernández a la de Cristina Kirchner le ha hecho perder el centro. Lo estamos viendo en los números. Esos son los votos que Rodríguez Larreta ahora no quiere perder, respondiendo a la agresión con otra agresión, ¿no? Incluso un comentario para la audiencia, ¿no? Tener en cuenta esta estrategia que nos está explicando Lucas en las provincias del país, no tanto en el área metropolitana, pero sí en aquellas provincias, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, donde quizás esa estrategia le hace aumentar aún más la cantidad de votos que va a requerir. Sí, yo ahí creo que hay otro dato político muy relevante de toda esta novela de la relación Gobierno Nacional y Ciudad de Buenos Aires, que es, yo digo, la decisión de Alberto Fernández viene a ratificar lo que yo llamo un sesgo bonaerencista de este Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional le ha transferido a Axel Kicillof más de 100.000 millones de pesos en lo que va del año. Eso significa un crecimiento de más del 600% respecto de lo que se le había girado a la provincia de Buenos Aires el año pasado. Se anunció un fondo de infraestructura para la seguridad de 37.000 millones de pesos. Va a recibir Axel Kicillof este punto de coparticipación que Alberto Fernández destinó a un fondo especial para la provincia de Buenos Aires. Es decir, creo que en algún punto, para el oficialismo, este privilegio que está teniendo la gestión de Kicillof, yo un poco en chiste, un poco en serio, digo, esto ya se parece al frente de todos con Axel, porque decididamente, digo, me parece que esta acción de privilegiar la provincia de Buenos Aires, y es lógica, el 41% de los votos de Alberto Fernández salieron de ahí, el 80% de la diferencia que le sacó a Macri se explica en el Gran Buenos Aires. Ahora, hay gobernadores que están mirando esto, y hay electores del interior del país también que están mirando esto. Entonces, creo que ahí hay un cuchillo de doble filo para el gobierno, ¿no? Porque hay también un desafío electoral a nivel nacional el año que viene, y guarda porque hay 3 provincias de las grandes, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, que eligen
senadores, son elecciones importantes. La ciudad es un distrito complejo para el oficialismo. Entonces, da la sensación que hoy los objetivos del oficialismo se están concentrando exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. Y esto puede ser un incentivo, digamos, muy beneficioso para la oposición, porque la oposición pudiera estar entendiendo que una derrota de este gobierno en la provincia de Buenos Aires sería una derrota muy costosa, ¿no? Claro, Giselle. Sí, ¿qué tal, Lucas? Pues la pregunta es, ¿por qué se corrió Alberto? Porque había empezado, como vos decís, por el centro, tenía el apoyo al inicio de la pandemia, incluso de votantes de Juntos por el Cambio, vos lo has contado, y entonces incluso se decía que con este vínculo político que había construido con Horacio Rodríguez Larreta, podía comenzar a construir el albertismo, digo, están los gobernadores. ¿Qué pasó? ¿Es Cristina la que, o sea, no sabe, no puede, Cristina no lo deja? ¿Cómo se explica? No ha sabido, no ha podido, no ha querido sostener su estrategia de diferenciación con Cristina Kirchner, que fue lo que le permitió ganar la elección el año pasado. Las dos coaliciones tienen un desafío bastante parecido. Las dos coaliciones tienen dos activos tóxicos. El oficialismo tiene a Cristina Kirchner, más de 60% imagen negativa. Juntos por el Cambio tiene a Mauricio Macri, más de 60% imagen negativa. Fíjate qué curioso, porque en algún punto cuando uno empieza a analizar, bueno, ¿qué es la moderación? ¿Qué significa que un actor político es moderado? Bueno, hoy en día la moderación para ambos espacios es la diferenciación de esos activos tóxicos. Alberto Fernández era moderado cuando se diferenciaba de Cristina, y eso no lo ha estado haciendo en esta última tiempo, sino todo lo contrario. Ha tomado decisiones y ha dicho cosas que lo asemejan más a Cristina que a otra cosa. Y creo que a los actores de Juntos por el Cambio le pasa lo mismo. Quizás la estrategia de moderación es la diferenciación con Macri. Entonces, si él no va a ir por la reelección porque no construye, ¿están apostando el heredero es Axel? Cuando bueno, ese es el gran interrogante que hay detrás de ese acuerdo desconocido, ¿no? De ese contrato desconocido que firmaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner el 18 de mayo del año pasado cuando anunciaron la fórmula, ¿no? Digamos, desconocemos qué hubo en esa negociación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de ese acuerdo? Y si efectivamente saber, digamos, si Alberto Fernández es una sucesión o es una transición hacia una instancia más decididamente vinculada al proyecto de Cristina Kirchner, que pudiera estar en la figura de Axel, pudiera estar en la figura de Máximo, pudiera estar en la figura de alguno de los que Cristina considera los herederos. Entonces, ese es el interrogante de este proceso político, ¿no? De este ciclo. ¿Quién es Alberto Fernández? Paco. Sí, Lucas, me pregunto en ese sentido también, de esta gran titiritera que es Cristina Fernández de Kirchner, la relación de Guzmán y el presidente de la Nación, después de lo que fue el acuerdo de la deuda, que se esperaba muchísimo, pero que evidentemente no fue suficiente para, de alguna manera, ordenar la senda económica. ¿Crees que Alberto Fernández va a seguir, digamos, con este ministro de Economía? ¿Es el ministro solo de la deuda? ¿Es el ministro que va a sacar a la Argentina de esta situación? Y ahí de nuevo el rol de Cristina detrás de todo esto. Sí, bueno, no está claro todavía cómo se toman decisiones en este espacio. Digo, los anuncios de esta semana claramente marcaron una inclinación del presidente a favorecer un poco la postura de Miguel Ángel Pelle, el presidente del Banco Central, frente a lo que sostenía el ministro de Economía. Pero yo creo que, Facu, de fondo, yo diría, pareciera ser que nuevamente la política está frente a ese desafío de administrar esa tensión distributiva estructural que ha tenido la historia económica argentina entre buscar los equilibrios macroeconómicos y lograr armonía social, ¿no? Esto que Pablo Gerchunov, Martín Rapetti y Gonzalo de León han titulado en un paper reciente la paradoja populista, ¿no? Porque está comprobado que las políticas económicas populistas finalizan en un fracaso, pero da la sensación que la Argentina cae en una trampa bastante recurrente, en donde los dirigentes parecen terminar inclinándose por proteger la armonía social, descuidando los equilibrios macroeconómicos, y todo esto termina en un daño social aún mucho mayor y en una crisis, ¿no? Habrá que ver si el gobierno logra entender que quizás para resolver las necesidades sociales necesita lograr equilibrios macroeconómicos que le den a la Argentina una perspectiva de recuperación sostenida, genuina, y que empiece a generar, digamos,
todas las condiciones positivas de una recuperación que permita atender esas necesidades sociales, ¿no? Si el gobierno cree que la prioridad son las necesidades sociales y no los equilibrios económicos, quizás podamos decir que está nuevamente cayendo en esa trampa y quizás todo este proceso termine en una crisis aún más profunda, ¿no? Creo que este es el desafío de fondo que tiene este gobierno y está caminando por un desfiladero muy delgado porque acabamos de tener una reestructuración exitosa a la luz de los actores económicos, pero desde ese momento el riesgo país de estos nuevos bonos no para de crecer, ¿no? Claro. Lucas, durante toda la semana estuvimos analizando lo que acá llamamos la fórmula sin CC, sin consenso y sin confianza en algún punto, ¿no? Entonces ahí cualquier tema de la Argentina a nivel estructural, principalmente el económico, que es el que venías comentando con Facundo, era derivado en una gran necesidad de consenso y de confianza. ¿Eso se puede llegar a construir o vos ya ves a la dirigencia política totalmente polarizada, sin posibilidades de tener consensos y sin posibilidades de establecer estrategias de confianza para el futuro de la economía, por ejemplo? Es una buena pregunta, Diana, ¿no? Digamos, pensar si la dinámica política no entró en un callejón sin salida, ¿no? Decididamente siempre se puede, es voluntad de los dirigentes políticos necesitan reconocer el contexto social en el cual están actuando, es un contexto social muy delicado, muy complejo. Yo te diría que en esta discusión a veces si es la economía lo que influye sobre la política o es la política lo que influye sobre la economía, yo diría que hoy lo que está siendo determinante, la variable independiente, es la cuestión social, ¿no? Y creo que ese contexto social debería llevar a los actores a actuar con mucha más prudencia y responsabilidad, y creo que no es hora de las peleas políticas, no es hora de estas estrategias de confrontación. Y me parece que ahí es donde deberíamos ver dirigentes que tengan la altura de las circunstancias, porque la situación no es para nada sencilla. Gracias, Lucas, por analizar con nosotros entonces toda esta semana tan ardua que tenemos en la Argentina. Seguramente va a seguir así. Que tengas buenas noches. Gracias, Diana. Un saludo a todos. Por favor. Veníamos comentando, ¿no? La dirigencia política con una voluntad para tener y generar consensos, que eso conlleve un poco de confianza también para que las inversiones se establezcan en nuestro país y ayuden a las posibilidades económicas para saldar esta crisis por la que estamos atravesando. Después del corte vamos a escuchar también la voz de un empresario argentino que precisamente no está radicado en nuestro país, tiene una empresa en el exterior. Facundo nos va a contar bien de qué se trata eso y por qué, cuáles son las posibilidades que tienen en algunos países que no encuentran en la Argentina. Ya venimos.